Seguimos. Ok, finalmente un gas en un sólido, son poco comunes, pero usted tiene, por ejemplo, las pastillas ambientadoras. La pastilla ambientadora, el confort, es un gas en un sólido. Ok, también una mezcla de un gas con un polímero, que son todas las concha espuma, antes de meterle en el horno, es un gas en un sólido. Y ese gas lo disuelven a alta presión para que se mantenga en el sólido. Y cuando lo llevan al horno, el gas se crece y por eso que la concha espuma se crece. Okay. También, cuando usted le echa, cuando usted le agrega, cierra los micrófonos, por favor. Cierra los micrófonos, por favor. O sea, cuando usted le agrega levadura al pan, está en ese momento no, porque la levadura es un microorganismo, es una bacteria. Pero la bacteria comienza, cuando lleva al horno por la temperatura, comienza a consumir azúcar y a producir un gas. Y ese gas se disuelve en el sólido. Pero hay uno muy típico que se usa en la industria, que es hidrógeno disuelto en paladio, que eso es para hacer un tipo de material poroso, que es de mucha utilidad como aislante en la industria. ¿Ok? Luego, atendiendo a la cantidad de soluto, las soluciones se clasifican de tres maneras. Pero antes, los que entran de una vez, por favor, me cierren el micrófono, ¿ok? Miren, vamos a definir antes lo que es la solubilidad. Esta definición es importante, la solubilidad. La solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en un volumen determinado de un disolvente a una temperatura dada. Ok, vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene un vaso de agua que está a temperatura ambiente, digamos 25 grados, y comienza a disolver, y pesa, usted coge el agua, la sal, y comienza a agregarle sal al vaso y a moverlo suave, ¿verdad? Para que no se caliente. Porque si usted lo mueve muy rápido, puede cambiar la temperatura. Y se disuelve, usted ve que se va disolviendo. Y usted lo va moviendo. Llega un momento que no se disuelve más. Que si usted le echa, no se va a disolver, se va a ir al fondo. ¿Ok? Entonces, si usted pesa la cantidad que se disolvió en un vaso de agua, digamos 200 mililitros, en un vaso de agua, esa cantidad que se disolvió máxima, que ya no disuelve más, a 25 grados se llama solubilidad. Entonces la solubilidad es la cantidad máxima que se puede disolver en un disolvente a una temperatura dada, en una cantidad de disolvente, en un volumen de disolvente, a una temperatura dada. Entonces, fíjense bien que si usted le echa al vaso de agua una cucharada de sal, y se disuelve, esa solución se llama diluida o insaturada, porque tiene la cantidad de soluto que tiene, está por debajo de la solubilidad. O sea, que todavía puede disolver más. Cuando una solución puede disolver más de soluto, todavía se dice que está diluida. Diluida no quiere decir que es muy diluida. No. Diluida es que todavía puede disolver más. ¿Ok? Segundo, saturada o concentrada. Eso significa que la cantidad de soluto disuelto es igual a la solubilidad. O sea, que la cantidad de soluto disuelto es la máxima
que se puede disolver, que ya no disuelve más, que si usted le agrega un poquito se vaya al fondo. Es una solución saturada. Es una solución harta, saturada de sal. Ya no disuelve más. ¿Ok? Y la sobresaturada es, oigan bien, que si usted coge esa solución saturada, la calienta un poquito, le disuelve un poquito más porque la temperatura favorece que se disuelva más, y después la deja que se enfría lentamente a su temperatura anterior, va a quedar disuelta y por lo tanto va a tener una solución sobresaturada, porque usted la va a ver líquida, pero va a tener más sal que la saturada, porque usted la calentó un poco y luego la dejó enfriar al paso, porque si la enfría muy rápido, la sal puede cristalizar, puede precipitar, puede aparecer, para que no aparezca. Miren, por ejemplo, los caramelos se hacen hirviendo agua con azúcar hasta que quede una melcocha. Esa melcocha es una solución sobresaturada de azúcar. Entonces, la sobresaturada, el soluto pasa a ser el disolvente. ¿Por qué? Porque tiene más de la mitad, está en mayor cantidad. ¿Entiende? Está en mayor cantidad. Entonces, sobresaturada es cuando el soluto está por encima de la solubilidad. Y se prepara calentando una solución saturada para que disuelva más y luego se enfría lentamente. Con la, con la melcocha. Si usted la enfría lentamente, se queda blandita, pero si la enfría rápido, se puede poner dura. ¿Okay? Entonces, las sustancias pueden ser solubles una en otra. Puede ser soluble, totalmente soluble, ligeramente soluble, o sea que se disoluble, se disuelve un poco, o insoluble, según se disuelvan total o parcialmente en un disolvente. ¿Ok? Por ejemplo, el azúcar es soluble en agua, pero no se disuelve en alcohol. ¿Ok? El azúcar no se disuelve en alcohol. El azúcar no se disuelve en gasolina. ¿Ok? Por ejemplo, el alcohol se disuelve en agua, pero el aceite no se disuelve en agua. Ya nosotros vimos que una sustancia se disuelve en otra si tiene el mismo tipo de enlace o que tengan ese mismo tipo de enlace, ¿verdad? Que sean las dos polares o las dos iónicas. Pero cierren los micrófonos, por favor, porque hay que decírselo. Cierren los micrófonos, aquí que los micrófonos interfieren con los sonidos que están alrededor suyo. Allí por su casa hay mucho ruido. iPhone acaba de conectarse, no sé cuál es el nombre de iPhone, a él no le interesa que sepan su nombre, o a ella, perdón. Cuando ustedes entran ahí así anónimos, es una mala educación. Quiero que se lo diga, se lo digo porque no me importa, usted estamos en un aula, yo soy el profesor, yo le puedo orientar cuando veo que algo no está bien. Cuando usted entra con un seudónimo y no sabemos ni quién es, y no tiene teléfono, y no tiene fotos para que se vea, entonces usted está actuando en forma incorrecta para el grupo. ¿Ok? Entonces, ya yo le decía ahorita que las soluciones se disuelven una en otra dependiendo de la naturaleza química de la sustancia. O sea, dependiendo del tipo de enlace que tenga. ¿Y cuáles son las condiciones? Aquí vean este parrafito, que es una belleza, que no lo pueden subestimar. Oigan bien.
De manera general, los solutos iónicos o polares, oiga bien, solutos iónicos o polares se disuelven en disolventes polares. ¿Ok? Iónico o polares es cuando su diferencia de electronegatividad es alta, ¿verdad? Y solutos no polares, cuando la diferencia de electronegatividad es cero, se disuelven en disolventes no polares. ¿Ok? Solamente. Ya usted ve entonces que semejante disuelve a semejante. Ese es el principio de solubilidad. Un iónico disuelve en una solución iónica y también en una polar, porque los dos producen iones. ¿Ok? Ahora vamos a ver factores que modifican o afectan la solubilidad. Son 5 factores. Primero, la naturaleza del soluto y del solvente. Ya lo acabamos de decir. El hecho de que una sustancia se disuelva o no en un disolvente determinado depende de la fuerza de atracción de las partículas del soluto. ¿Ok? Entre las partículas del disolvente. Oigan bien, la partícula del soluto, suponga que tenemos sal. Hay una atracción entre las partículas de la sal, o sea, entre el cloro y el sodio. Esa fuerza de atracción le da un enlace iónico. ¿Ok? Esas son entre las partículas del soluto, o sea, entre la sal, entre el sodio y el cloro. Y también va a depender de la atracción entre las partículas del disolvente. O sea, del disolvente en agua, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, va a tener una fuerza de atracción. ¿Ok? Y también, este I que está acá es I entre las partículas del soluto y del disolvente. O sea, la fuerza que hay de atracción entre las partículas del soluto y el disolvente. Oigan bien, si las dos primeras son mayores que la tercera, o sea, si la fuerza de atracción entre la partícula del soluto y la fuerza de atracción entre la partícula del disolvente son mayores que la fuerza de atracción entre la partícula del soluto y del disolvente, entonces el soluto no se disuelve. ¿Ok? Si las dos primeras son mayores que la tercera, no se disuelve. En caso contrario, es decir, si la tercera fuerza es mayor que las dos primeras, el soluto se disuelve. Miren qué es lo que pasa, que la fuerza entre las partículas del soluto y del disolvente, ellas se atraen entre sí con una fuerza. Si esa fuerza con la que se atraen, es mayor que la fuerza con que se atraen los átomos del sodio y del cloro, o los átomos del oxígeno y el hidrógeno, entonces se van a disolver, se van a disolver. ¿Entienden? O sea, hay tres fuerzas. La fuerza de atracción de las partículas del soluto, la fuerza de atracción de las partículas del disolvente y la fuerza de atracción entre la partícula del soluto y la partícula del disolvente, entre ellas. ¿Ok? Déjame ver si está aquí la pizarrita, para ponérselo ahí gráficamente, vamos a entenderlo de una vez. Lo vamos a entender de una vez. Vamos a decir, ay caramba, pero yo tengo que quitar una memoria que tengo aquí. Ahora mismo la quito y la pongo, no hay problema. Fíjense bien. Yo tengo aquí el soluto. Vamos a decir sodio y cloro que se atraen. Hay una fuerza con que se atraen ellas dos. Y yo tengo aquí el agua, que es HOH, que se atraen con una fuerza aquí, con una fuerza. Pero tengo aquí el NaCl, que se atrae
con el agua. ¿Ok? Esta fuerza que está aquí, esta fuerza que está aquí, y esta fuerza que está aquí, y esta fuerza que está aquí, son las tres que dijimos. Esta es la fuerza de atracción de la partícula del soluto, esta fuercecita. Esta es la fuerza de atracción de las partículas del disolvente. Y esta es la fuerza de atracción entre las partículas del soluto y el disolvente. Si estas dos, mire, si estas dos que están acá fueran mayor que esta, no se va a disolver. Pero si esta que está aquí es mayor que estas dos, el soluto se va a disolver. Eso es lo que le dice ahí. ¿Ok? Eso lo dice. Sí. Vamos a leerlo, depende, vamos a leerlo otra vez. Depende de la intensidad de la fuerza de atracción de la partícula del soluto, o sea, estas. Y entre las partículas del disolvente. Y también entre la partícula del soluto y del disolvente. O sea, esta atracción de aquí y esta atracción de aquí tiene que ser menor que esta para disolverse. Que esta sea mayor. Si estas dos son mayores, no se disuelven. ¿Por qué? Porque tienen tanta fuerza entre ellas que esta es muy pequeña, no lo va a poder disolver. Es que si usted tiene, por ejemplo, una fuerza de atracción muy fuerte entre unas partículas, como por ejemplo un sólido, y lo entra en agua, no se disuelve, porque la fuerza de atracción de las partículas del sodio es más fuerte que esta, que esta, ustedes, que entre ellas dos. Ok. Muy bien, eso es primero. Vamos a decir también, depende de la naturaleza del solvente, depende del tipo de enlace que tengan. ¿Ok? Luego la temperatura. Para soluciones sólido en líquido, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Por nosotros dijimos ahorita que usted calienta una solución que tiene sal, va a disolver un poco más de sal. Es decir, que se disuelve mayor cantidad de soluto mientras más alta la temperatura. Eso es cuando es sólido en líquido. Por ejemplo, un hecho comprobado es que cierta cantidad de líquido caliente disuelve más soluto que si fuera frío. Cuando usted tiene un jugo y ya le echó hielo, usted le echa azúcar y se da cuenta que no se disuelve, porque la temperatura es muy fría. Pero si estuviera caliente, se disuelve de una vez. ¿Ok? Pero también, si el soluto es un gas, como por ejemplo en la gaseosa que tiene CO2, si es un gas, mientras más aumenta la temperatura, menos se disuelve porque lo tiende a sacar. Por lo tanto, la solubilidad de un gas en un líquido aumenta si la temperatura disminuye. Por eso es que los refrescos y las cervezas se guardan fríos. Por eso, en tiempo de verano, o si usted deja un almacén refresco, pueden explotar las botellas. Porque si aumenta mucho la temperatura, el gas quiere salirse porque aumenta la presión. ¿Ok? A manera de ejemplo, consideremos el hecho de que las bebidas gaseosas conservan el CO2 disuelto mientras están en la nevera. Después que están fuera de la nevera, usted ve que las burbujitas comienzan a subir hacia arriba. O sea, comienza a salir el gas que está disuelto. Una cerveza está en su botella allá afuera, en fría no pasa nada, pero si usted la saca, comienza a subirle burbujitas. También la presión afecta la solubilidad. ¿Ok? Afecta la solubilidad solo las soluciones que contienen soluto y disolvente en estado gaseoso, solamente. Porque la presión, el líquido es incompresible y el sólido menos. Por lo tanto, si hay gas, aumenta la solubilidad con la presión. Si usted aumenta la presión, va a aumentar la solubilidad del gas. Por eso también los refrescos se envasan a baja temperatura y también aumenta la presión para inyectarle el gas, aumenta la presión para la solubilidad. Y disminuye la presión. ¿Ok? Hay un ejemplo típico de esto que yo siempre lo menciono, que está ahí, que es los buzos utilizan oxígeno para bajar. Pero cuando van bajando, va aumentando la presión sobre ellos del agua.
porque mientras más abajo, más alta la presión de esa cantidad de agua que está encima tuyo. O sea, tu cuerpo está sometido a una presión alta. Por lo tanto, el oxígeno se disuelve fácilmente en el agua, en la sangre. Cuando tú respiras, la respiración es una chulería como va bajando. Y respira con mucha alegría. Ah, pero cuando comienza a subir, porque el aire tiene oxígeno y nitrógeno, más nitrógeno que oxígeno. Entonces, cuando comienza a subir, si sube muy rápido, la descompresión es muy rápida, la solubilidad de los gases en la sangre disminuye y quieren salirse rápidamente de la sangre. Al disminuir la presión, entonces, cuando va para la superficie, disminuye la solubilidad y se quiere salir de la sangre. Y si baja mucho, muy rápido la presión, le sale por todas partes. Le sale por la boca, la nariz, por los ojos, por todas partes le sale la sangre. ¿Por qué? Porque los gases la empujan. Incluso puede producir muerte, puede ser parálisis y muy fuertes dolores en todas partes. Aunque vengan despacio, a veces igual produce dolores. ¿Por qué? El tamaño de la partícula también afecta la solubilidad. Ya ustedes saben que azúcar crema y azúcar refino, que va bien finita, se disuelve más rápido la que está más finita. ¿Por qué? Bueno, porque aumenta el área de contacto. Si usted pone un terrón de azúcar grande en el agua, va a durar mucho para disolverse. Pero si usted lo rompe en varios pedacitos, se disuelve más rápido. Pero si lo sigue rompiendo más hasta que lo muele, se va a disolver más rápido porque aumenta el área de contacto. ¿Ok? Y finalmente la agitación también aumenta la solubilidad. ¿Por qué? Porque aumenta la fricción entre las partículas. Y esa fricción hace que choquen y se disuelvan. Aumenta, además, si no estuvieran agitados, la partícula que están disolviendo, la concentración en la superficie es muy alta. Entonces tiene que moverlo para quitar la concentración que está en la superficie, para moverla, como para barrerla, la que se está disolviendo. ¿Ok? Por eso hay agitación siempre. Para disolver el café, usted le da una cucharita, usted lo mueve, es para que se mueva. Es para que el azúcar que ya se disolvió y que está ahí mismo pegadita del granito, se quite de ahí para que el granito entre en contacto con café sin azúcar. ¿Entiendes? Muy bien. Ahora vamos al tema principal, que se llama concentración. La concentración es una medida, una relación entre el soluto y el volumen total de la solución. Fíjense, no entre el soluto y el disolvente, no, es entre el soluto y el volumen total de la solución. Y se llama concentración de la solución. ¿Ok? O sea, que cuando usted dice solución, soluto entre solución, es decir, soluto entre soluto más disolvente. O sea, poniendo la pizarrita, concentración es igual al soluto entre la solución. ¿Ok? Que también es igual al soluto entre el soluto más el disolvente, porque el soluto y el disolvente es lo que nosotros dijimos que se llamaba solución. Ok, soluto entre soluto más disolvente, entre los dos. No puede ser el otro, uno solo sobre el disolvente, porque el disolvente solo no, o sea, no, esa relación no es válida. ¿Ok? Entonces hay ocho formas de medir la concentración. ¿Ok?
Hay muchas formas. No te voy a mencionar estas 8. Aquí falta una. Ah, no, aquí hay 8. Ok. Sí, falta. Ah, está. Ok, aquí tenemos la molaridad. Ok, molaridad. Aquí no está el detalle. Luego tenemos formalidad. Luego tenemos molalidad. Luego tenemos normalidad. Por ciento peso sobre peso. Por ciento peso sobre volumen. Por ciento volumen, volumen sobre volumen. Y parte por millón. Esas 8. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a ver, o sea, aquí en el folleto solamente está la moralidad y los porcientos. Pero yo le voy a poner la moralidad y la normalidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay que saber la normalidad también. Y también debemos saber la formalidad. Vamos a poner aquí en la pizarrita las definiciones para que ustedes las tengan. ¿Verdad? Y esa la vamos a ver ahora mismo en el folleto, la primera, formalidad. Digo, perdón, molaridad. Miren lo que es la molaridad. La molaridad son los moles de soluto. No hay que ponerle de soluto porque está arriba, ¿ok? El soluto en moles por litro, No hay que decirle que es de solución. Ya usted sabe que es por litro de solución. ¿Ok? O sea, partiendo de esta definición, soluto entre solución es moles por litro. Esa es la molaridad. Y esa la vamos a desarrollar ahorita. Luego tenemos la lida. Y la vamos a llamar una M chiquita. Y esta le vamos a llamar una M grande. Estos son la molalidad, los moles del soluto, entre kilogramos de la solución. ¿Ok? Luego tenemos la normalidad. La normalidad, que le llamamos nomás N es igual a los gramos equivalentes entre litro de solución. Oiga, gramos equivalentes son una definición que la vamos a entender de una vez cuando la hagamos. ¿Ok? Luego tenemos por ciento, peso sobre peso es igual a los gramos del soluto entre 100 gramos de solución. ¿Ok? Gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, que también es igual a los gramos totales entre gramos totales de soluto, yo tengo que este soluto, entre gramos totales de solución por 100. Luego tenemos, en 10 minutos se acaba, ¿ok? Luego tenemos por ciento peso sobre volumen, que son los gramos del soluto por cada 100 mililitros de solución. Esto es lo mismo que los gramos totales de soluto entre los mililitros totales por 100. Y cuando decimos por ciento, volumen sobre volumen, son los mililitros del soluto en cada 100
mililitros de solución, que es lo mismo que los mililitros totales de soluto entre mililitros totales de la solución, todo esto por 100. Y ppm es igual, ppm, dice unidad del soluto por cada millón de unidades de la solución. O sea, 1 gramo por cada millón de gramos, un cc por metro cúbico, que es 1 millón, ¿ok? Un kilo por cada millón de kilos, o sea, por cada 1000 toneladas, 1 kilo por cada 1000 toneladas, o sea, una parte por millón son trazas. Entonces vamos a comenzar primero con la molaridad y vamos a desarrollar la molaridad de una forma que ustedes la van a entender de una vez. Y no me pueden decir que no, porque ya lo otro lo hemos visto. Molaridad, M es igual, dijimos, a los moles por cada litro. Vamos a decirle que los moles vamos a ponerle N y al litro vamos a ponerle L. ¿Ok? L. Pero los moles de cualquier sustancia, si ustedes se recuerdan, los moles de cualquier sustancia, ustedes recuerdan los ejercicios que hicimos la vez anterior, que hicimos algunos. ¿Cuántos moles hay en 10 gramos de carbono? ¿Qué usted sabe? ¿Cómo te haría para saber eso? ¿Cuántos moles hay en 10 gramos de carbono? ¿No saben? Cuando nosotros hicimos las ecuaciones, la fórmula química, que llevamos a moles los gramos, ¿qué hicimos? Dividimos los gramos entre el peso molecular, donde W es igual al peso molar. 120 gramos, profe. ¿Qué cosa? El mole, los 10 gramos mole. No. Para usted convertir gramo en mole, divide entre el peso molecular de cualquier cosa. Vamos a hacer unos ejercicios ahora, ¿ok? Ahora, mire la molaridad, vamos a ponerla así, molaridad, que dijimos que era igual a N entre L, o sea, moles entre litros. Como los moles son igual a los gramos partido W, usted dice gramos entre W, eso entre L. Por lo tanto, son los gramos entre el peso molecular por litro. Esa fórmula no la pueden olvidar y vamos a ver 3 más. Entonces, la molaridad de una solución es igual a los gramos que haya del soluto entre el peso molecular de esa sustancia del soluto por los litros que haya. De ahí usted puede despejar cualquiera de estas dos. Entonces, usted puede despejar de aquí L, o sea, los litros de una solución. Para usted encontrar los litros de una solución, usted simplemente pone los gramos del soluto entre el peso molecular del soluto por la concentración molar. Te sustituimos esta por esta y la despejamos. Usted despeja esa L de ahí. Y si despeja los gramos va a ser igual a la molaridad por el peso molecular por litro. De aquí, usted ve de aquí. De aquí usted despeja. Mire, usted tiene que M es igual a gramos entre W por L. Para despejar gramos, pasa esto para allá multiplicando. W por L por M es igual a gramos. Esa es esta fórmula. Ok. Entonces, estas 3 formulitas, con esas 3 formulitas, usted va a resolver todos los problemas de concentración molar. Pero
sabe que esto es gramos, estos son gramos por mol y estos son litros. Si yo le doy la masa en otra cosa que no sea gramos, tiene que llevarla a gramos. Si yo en vez de darle peso molecular, lo que le doy son moléculas, usted tiene que llevar el peso molecular. Y si yo le doy mililitros, usted lo lleva a litros. Si le llevo galones, tiene que llevarlo a litros. Esa fórmula es gramo, gramo por mol y litro, para que al final me queda mole por litro. Vamos a verlo acá, para que usted vea que queda igual a la definición, que son moles por litro. Usted ve, moles por litro. Usted tiene gramos, esa es la molaridad, gramos, entre W, que son gramos entre peso molecular, por litro. Entonces vamos a ponerle el peso molecular, va a poner gramos entre gramos por mol. O sea, gramos entre peso, perdón, esto aquí es W, perdón. Esto es W, usted ve W. Y W es gramo por mol. Gramo por mol. Y abajo por 1 sobre litro. Entonces se va gramo con gramo, este mol pasa arriba y queda moles por litro. Moles por litro, que es la definición de molaridad. O sea, la molaridad son moles por litro. ¿Ok? Entonces esas formulitas que están ahí son las que vamos a utilizar. Vamos a hacer aquí de una vez un ejemplo. Y vamos a olvidarnos un ratito del libro. ¿Ok? Vamos a olvidarnos del libro. Vamos a decir, ¿cuál es la concentración molar? Ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Ejemplo. ¿Cuál es la concentración molar de una solución? Falta un minuto. De una solución preparada al disolver al disolver 25 gramos de ácido clorhídrico en 250 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración molar? Bueno, ya, ¿qué yo tengo que hacer? Buscar la concentración molar, es igual a los gramos del soluto entre el peso molecular por los litros. Gramos igual a 25 gramos del soluto, ¿ok? Que ácido clorhídrico. Peso molecular de ácido clorhídrico, HCl. Hidrógeno 1, cloro 1. 1 por 1 y 1 por 35. Igual a 1, igual a 35 y me da 36 gramos por mol. Litros. Dice que tengo 250 mililitros. Si yo multiplico esto por